Bien, bienvenidos a la clase de Introducción a la Psicología. Soy el profesor David Torres, licenciado en Psicología, con maestría en Terapia Gestalt. Eh, Esta es la primera sesión de la clase de Introducción a la Psicología en la que vamos a revisar dos temas, que es qué es la psicología y el desarrollo histórico de la misma. Vamos a comenzar hablando sobre la etimología de la palabra psicología. Asumo que las personas que están interesadas en este campo ya habrán tenido algún acercamiento y tienen alguna idea de qué significa psicología. Vamos a aclarar un poquito el tema. Psicología viene de una palabra de origen griego que está compuesta de psique y logos, perdón. Y psique en este caso se refiere a la palabra que se utilizaba entonces para definir o para nombrar el alma. Y logos, como seguramente ya sabrán y habrán escuchado en algún momento, que se refiere al estudio o tratado de. Entonces, psicología como la palabra se refiere al estudio o tratado del alma. Esta palabra puede tener, o esta definición puede tener ciertas desventajas en nuestra actualidad, dado que la psicología se ha convertido en una ciencia y no tanto en una disciplina esotérica ni filosófica. Entonces, vamos a retomar entonces la psicología como el tratado o la ciencia, no del alma, sino de la mente. En la antigüedad, mente y alma eran palabras que eran intercambiables. Eh, la mente y el alma, o el alma para los antiguos estudiosos, se podía definir de diferentes maneras. Y estas maneras coinciden mucho con nuestro entendimiento actual de lo que significa alma. Nosotros hablando del estudio de la mente, con la psicología podemos entender que un psicólogo en la actualidad no solamente se refiere a los procesos que nosotros conocemos como mentales, ahora denominados cognitivos, sino a toda una serie de cosas que a lo mejor para las personas que no están muy involucradas en la psicología parezcan la misma cosa. Hablando, por ejemplo, creemos que mente es equivalente a personalidad, o que mente es equivalente a sentimientos, o que mente es equivalente a emociones, lo cual son cuestiones que no realmente son iguales, no son intercambiables. Pero para esto vamos a ir a la siguiente definición. La psicología es una ciencia que estudia la mente, el comportamiento y las emociones del ser humano. Todo esto seguramente estas cosas las habrán escuchado seguramente en televisión, en alguna persona que haya ido al psicólogo o que conozca algún psicólogo. Y mucha gente confunde cosas como la mente, el alma, los sentimientos entre sí. Realmente no son lo mismo. El significado etimológico de la palabra psicología, si se refiere al estudio del alma, ya no se utiliza de esa manera. El alma los griegos lo consideraban como el alma, como la esencia de todas las cosas. Nosotros, en la actualidad, lo que podemos definir como esencia de una persona es aquello que conocemos como procesos cognitivos, o sea, lo que pensamos, procesos emocionales, que es lo que sentimos, y procesos conductuales, que es lo que hacemos. Estas tres vertientes son las que la psicología va a estudiar. El sentido en el que la psicología se vuelve una ciencia, o el momento en que la psicología se vuelve una ciencia, es cuando tiene un objeto de estudio. El objeto de estudio de la psicología es lo que les acabo de mencionar: comportamientos, emociones, procesos cognitivos o pensamientos. La psicología como ciencia tiene un objetivo, que es explicar cómo percibimos las cosas, es decir, cómo entendemos el mundo, explicar cómo cambia nuestro comportamiento, es decir, cuándo y por qué suceden nuestros cambios de comportamiento, cuándo y por qué la gente se comporta de la manera que se comporta, y
explicar qué es lo que hace que hagamos lo que hacemos. Este tipo de cuestionamientos son los que conforman la psicología como ciencia. En la psicología actual hay áreas de estudio que son comunes a todos los psicólogos. Más adelante veremos que hay muchas áreas de la psicología y diferentes vertientes de cómo se estudia. Pero hay áreas específicas donde la psicología siempre está haciendo avances o buscando hacer avances. Estas son las que se refieren a las condiciones que les acabo de comentar. El cómo hacer, qué hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, qué sentimos, por qué sentimos lo que sentimos, y cómo pensamos y por qué pensamos como pensamos. Algunas de las áreas que se desprenden de estas son, por ejemplo, el estudio de la memoria, el estudio del aprendizaje y el estudio de la percepción. Esta sería un panorama bastante general de qué es la psicología actualmente. Para retomar y que no nos vayamos demasiado rápido, vamos a hacer un pequeño recuento. La psicología, ¿qué sí es y qué no es? No es un estudio del alma, no es estudio filosófico como por ejemplo el sentido de la vida, no es de ninguna manera un estudio o disciplina espiritual. Es una disciplina científica y cuyos objetos de estudio es el ser humano en sus vertientes cognitiva, es decir, de pensamientos, conductual, es decir, de conductas, y emocional, en el sentido de las emociones y sentimientos. La psicología, partiendo de estas tres nociones de estudio, la podemos comprender o se puede contener en estudios que se llaman estudios básicos de la psicología. Los estudios básicos de la psicología o la idea de los campos básicos son aquellos que se refieren a lo que les comentaba: percepción, memoria y aprendizaje, además de conducta. A pesar de que muchos de nosotros hemos escuchado psicólogos en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana, e incluso, por ejemplo, en medios de comunicación como series de televisión, reality shows, tal vez en terapeutas o en instituciones públicas, la psicología como ciencia es un área de investigación y además un área de investigación aplicada. La investigación aplicada son aquellas personas que conocemos que brindan terapia psicológica, que brindan asistencia a personas con trauma, a personas en crisis, pero la ciencia, la psicología como ciencia es un área de investigación. Para esto existen diferentes organismos que se encargan de regular en las diferentes naciones y diferentes lugares geográficos y sociales la investigación en psicología. Es importante en este punto que aclare que la psicología no es una ciencia esotérica o una disciplina esotérica, como muchas personas pueden llegar a creer. La razón por la que hago este apunte es porque algunas de las personas que recién entran al estudio de la psicología pueden llegar a pensar que esta área, que a veces puede sonar bastante confusa o bastante misteriosa, se confunda con áreas esotéricas como predecir el futuro o predecir por qué las personas hacen lo que hacen, el estudio de los sueños y qué significan. Hay mucha gente que confunde y malinterpreta áreas psicológicas con mentalismo. El mentalismo es una especie de trucos de magia, de engaños y manipulación mental, que es muy sorprendente y es muy llamativa, pero eso no es psicología. Cuando una persona es psicólogo no sabe leerle la mente a los demás, más bien es una persona como cualquier otro científico, médico, biólogo, químico, sociólogo, que tiene un método de estudio, lo sigue para descubrir verdades o acercarse a las verdades y compartirlas con los demás, de manera que en conjunto con los otros psicólogos o las otras personas que están relacionadas en este campo hagan investigaciones consecuentes y se acerquen cada vez a una verdad más certera, más duradera y que tenga más aplicación.
Como todas las ciencias, la psicología tiene una historia y un desarrollo histórico. La psicología como ciencia tiene una historia bastante breve. Apenas a finales del siglo XIX se desarrolla la psicología como la conocemos hoy. Hasta antes de este tiempo, la psicología formaba parte de la filosofía como área mayor de estudio. Seguramente ya conocerán algo de filosofía porque la habrán cursado en algún momento en la preparatoria o escuchado por ahí o leído algún libro. Y la filosofía es una búsqueda de conocimiento que no necesariamente pasa por un proceso o un método científico. La psicología actualmente necesita y requiere métodos científicos o métodos disciplinarios que distingan lo que sí es ciencia y sí es verdadero de lo que no es, y solamente son aproximaciones filosóficas para entender al ser humano. No quiere decir que aquello que no tiene este método científico no valga la pena estudiarse, sin embargo sí hay que distinguir qué sí es y qué no es psicología. La psicología como ciencia se inaugura entonces a partir de su desarrollo histórico, cuando a finales del siglo XVIII existe una persona llamada Wilhelm Wundt que funda el primer laboratorio de psicología experimental. Y experimental les voy a explicar entre comillas porque realmente no había un método experimental para entender la psicología. Como regla o como consenso general, la gente dice que la psicología moderna o la psicología actual surge en el año de 1879 cuando Wilhelm Wundt establece el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania. Este fue el surgimiento de la primera etapa del desarrollo de la psicología actual. ¿Qué se hacía en el laboratorio de Wundt? Básicamente se utilizaba un método llamado la introspección, seguramente han escuchado esa palabra, que significa hacer una inspección interna de los procesos que nosotros mismos tenemos. Como, por ejemplo, decir, ¿por qué? No sé por qué soy así, no sé por qué soy como soy, y entonces yo mismo empiezo a hacer un análisis de qué es lo que me ha llevado a ser, por ejemplo, agresivo, qué es lo que me ha llevado a ser reactivo, qué es lo que me ha llevado a estar triste. Y yo por medio de este proceso me doy cuenta de algunas cosas. Estoy triste porque no me había dado cuenta que hace mucho que no veo a mis amigos, ¿no? Y entonces esta es una introspección. Bueno, Wilhelm Wundt utilizaba este método para desarrollar sus aproximaciones a la psicología y entender cómo era que funcionaba. Sí, sencillamente no se enfocaba a cosas como la que les acabo de decir. Wundt más bien hacía aproximaciones a la percepción del ser humano. ¿Por qué los seres humanos perciben lo que perciben? Uno de los temas más fascinantes a lo largo de la psicología es la percepción. Pareciera algo que no es muy llamativo, pareciera que es más llamativo o divertido entender por qué las personas se enamoran, por qué las personas se pelean, por qué la gente tiende a tener hijos, por qué la gente tiende a abandonar sus hijos, cosas similares. Sin embargo, la percepción es una de las cosas más importantes y realmente más interesantes que se pueden estudiar acá. Wilhelm Wundt empezó a tratar de entender por qué las personas percibían lo que percibían. Viene de una simple cuestión. Lo que yo veo, por ejemplo, para simplificarlo sería, lo que yo veo realmente es lo que es o es la manera en que yo lo veo. Este cuestionamiento puede tener una trascendencia muy grande, por ejemplo, a la hora de aplicarlo a las normas morales que tenemos nosotros como sociedad, en temas actuales como por ejemplo la legalización del aborto o el consumo de drogas recreativas. El hecho de que yo perciba algo como positivo o negativo realmente lo convierte en positivo o negativo, o qué es lo que hace que yo perciba tal situación como positiva o negativa. El hecho de que yo vea una pared azul significa que la pared es azul, o es el nombre con lo que yo denomino ese color que veo, al mismo tiempo que otra persona ve ese mismo color, ve otro color, pero lo describe con la misma palabra.
Seguramente habrán conocido algún caso de una persona daltónica que si tú le dices esa pared es verde, te diga que es roja o café, o habrán escuchado algún caso, y el hecho de que tú no puedas explicarle qué es el color verde te da una sensación de, de aproximación a la gran importancia que tiene la percepción. Eh, de este tipo de estudios se encargaba Wilhelm Wundt de su laboratorio de Leipzig. Cuando Wundt funda este laboratorio, empieza a hacer estudios de este tipo. Y algunas personas se le unen a sus inquietudes. En este caso, otra de las personas que se unió a estudiar la psicología como una disciplina más en serio fue un fisiólogo llamado Edward Titchener, quien dio origen a algo que se llama la escuela del estructuralismo. Titchener descompuso la conciencia en 3 elementos básicos, y es importante que entiendan esto para que empiecen a cuestionar qué cosas realmente nunca hemos dado por sentado, nunca hemos cuestionado y damos por sentado todo el tiempo, y ver qué trascendencia tienen en la vida. Descompuse la conciencia en 3 cuestiones: sensaciones físicas, que es lo que vemos; sentimientos, como el agrado y desagrado; e imágenes, que representarían en todo caso la memoria, los pensamientos y los recuerdos. Generalmente las personas no cuestionamos cómo se compone o de qué se compone nuestra vida, y esta es una de las maneras en las que Titchener empezó a tratar de estudiarlo. Dicen por ahí que a veces es más fácil estudiar las partes que el todo, y en cierta manera tenía Titchener razón. Por eso describió la conciencia a manera de estructuras, separándolas y estudiando cada una por sí misma. Sin embargo, tuvo diferentes detractores. Como la psicología está plagada de ejemplos donde la gente piensa y describe una cosa, y a los días, meses e incluso minutos alguien responde y dice que lo que acaban de decir no es cierto, y propone o pone en la mesa un debate diferente, una perspectiva diferente. Este fue el caso de William James, quien, en contraposición a la escuela del estructuralismo, fundó a lo llamado escuela del funcionalismo. Dice, para simplificar de la manera más breve la escuela de James, les voy a decir una cita que alguna vez dijo. Dice: nadie jamás ha tenido una sensación simple por sí misma, una imagen simple por sí misma, no ha existido. No es como si tu cerebro se prendiera y se apagara para tener una sensación. Así como, voy a tener la sensación de hambre, y se apaga. Es, según James, un continuo de experiencia del cual Titchener y la gente que le seguía descomponía un elemento para poderlo estudiar por fuera. Pero dice James que en realidad no es así, que la conciencia funciona todo el tiempo y es un continuo que es dinámico. Dinámico se refiere a que va evolucionando y moviéndose en todo momento. James desarrolló una teoría funcionalista de los procesos mentales y la conducta, que se opone al hecho de separar los elementos de la conciencia, como en este caso la percepción, la sensación, la conducta, las imágenes, para estudiarlos por sí mismos. Es decir, habría que estudiar el todo al mismo tiempo. Otra de las personas que estudiaron la psicología en sus inicios, seguramente habrán escuchado hablar de él, es el padre del psicoanálisis, que no es lo mismo que psicología, y este punto es necesario que lo comprendamos desde ahora y no tener problemas después. Fue Sigmund Freud, un fisiólogo médico que desarrolló algo que se llama teoría psicoanalista o teoría del psicoanálisis. Freud estaba más enfocado en vez de percepción, memoria, imágenes, pensamiento, conducta, estaba más enfocado por ser médico, en cuestiones patológicas, es decir, aquello que nosotros conocemos como conducta o personalidad, en el caso de Freud, enferma o patológica. Y desarrolló toda una teoría a partir de las observaciones que él tenía con pacientes,
y colegas suyos tenían con pacientes, que dio origen a lo que hoy conocemos como psicoanálisis. Eh, Freud y se oponía a una de las creencias más importantes hace 2 siglos y que sigue imperando hasta hoy, que es la idea de tener libre albedrío. Decía Freud que nosotros somos básicamente marionetas de una serie de fuerzas inconscientes, y cuando digo inconscientes se refiere a que tú y yo y nadie es consciente de ellas, nadie se da cuenta de ellas, que manipulan nuestra conducta. No vienen de ningún lado, no vienen de otro lado, no vienen del demonio, no son encantamientos, no son fuerzas divinas ni satánicas, sino vienen de nosotros mismos, pero son inconscientes y no nos damos cuenta de ello. La teoría de Freud sigue siendo bastante relevante hasta el día de hoy, aunque siempre ha sido de las más controvertidas, porque está extremadamente enfocada hacia la sexualidad humana, a cuestiones que se tratan como tabúes, que se trataban entonces y hasta ahora siguen siendo tabúes, como la sexualidad, el incesto, el parricidio y ese tipo de cosas. Es una teoría muy interesante que seguramente vamos a analizar o van a analizar en alguna otra materia. En esta ocasión no me quiero enfocar tanto porque es tan amplia y a veces suena tan intrigante que podríamos fácilmente llevarnos una hora hablando de eso. Seguido de Freud, los autores que les estoy platicando vienen en orden cronológico y desde una manera extremadamente breve que tendrán que revisar en sus apuntes y en sus lecturas. Seguido de Freud, cronológicamente el salto paradigmático del estudio de la psicología, pasando del estudio interoceptivo de la percepción, pasando por el estudio estructural de la mente y luego por el estudio funcional de cómo funciona la mente, o en este caso mente y conducta, y luego añadiéndole los estudios del inconsciente que puso Freud, de estas dinámicas inconscientes, sigue el enfocarnos ahora en la conducta, ya no tanto en la mente y en las cosas internas y mucho menos inconscientes, sino en la conducta. Cronológicamente aparece entonces en la historia de la psicología Watson, John B. Watson, uno de los fundadores de la escuela llamada, o más bien el fundador principal de la escuela llamada conductismo, una teoría psicológica que se centra, como lo dice bien su nombre, en las conductas y nada más. Watson era una persona extremadamente empírica y extremadamente científica en el sentido riguroso y clásico de la palabra. Watson decía... ¿Tienes la llave del candado? Sí. Allá. ¿Sí tienes? Ok. Watson afirmaba que la vida mental era una reliquia de la Edad Media y que simplemente se debería observar, como en el caso de la física, en el caso de la química, la biología, aquello que podía ser medible y cuantificable en la conducta humana o en el comportamiento de los seres humanos. Y se enfocaba básicamente en las conductas. Una de sus frases más célebres y que también lo llevaron a ganar notoriedad y controversia en la historia de la psicología fue cuando argumentó que si tú ponías, básicamente lo que dijo fue, dame a un grupo de niños sin creencias culturales ni formación familiar, niños chiquitos recién nacidos o bastante pequeños, y con los estímulos adecuados los puedo convertir en lo que sea, médicos, arquitectos, criminales, sacerdotes o lo que se le ocurra. Este tipo de afirmaciones acerca de la conducta y cómo Watson creía que todo lo que somos nosotros como seres humanos viene dado del ambiente, los estímulos que las personas y estímulos que nos rodean y las cosas que vemos y observamos a lo largo de nuestra vida, lo hizo bastante criticado. Además de que se oponía al pensamiento de la época, pensamiento bastante conservador, negaba todos los estudios que se habían hecho hasta el entonces de parte de Freud, de algunos
funcionalistas y estructuralistas. Y si bien no los negaba, a algunos simplemente decía que eran innecesarios. Esto dio origen a lo que llamamos hoy la escuela conductista. Después de Watson vinieron otros estudiosos, otros teóricos, como fue el caso de Skinner, una persona que dio nueva vida al conductismo, y posteriormente otros estudiosos, otros teóricos que pasaron de la conciencia con Wundt, Titchener, al inconsciente con Freud y toda la serie de discípulos y toda la serie de teóricos psicoanalistas, a la conducta con Watson y Skinner, a la cognición con los teóricos de la Gestalt, los teóricos del constructivismo como Jean Piaget, que vamos a revisar en otras sesiones más adelante. Hasta aquí. La psicología voy a retomar. La psicología es una ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento, las emociones, los pensamientos, que se pueden redondear en lo que entendemos como mente. La psicología es el método de estudio de la mente y de la conducta, ¿no? Y tuvo un desarrollo histórico que es bastante breve. A finales del siglo XIX, 1890 y tantos, hasta los días de hoy. Hoy en día se hace un esfuerzo por mantener la psicología de la manera más científica y más cuantificable y medible posible. Sin embargo, hay que reconocer que este desarrollo histórico como ciencia no destruye ni deshace, y de hecho retoma muchos de los estudios que se hicieron durante siglos, estudios hechos por la filosofía. Es momento de que entonces nosotros hagamos lo posible por conocer a fondo, a profundidad, lo que estos teóricos ya avanzaron en su estudio, para retomar desde ahí, como es la utilidad de la historia, para retomar desde aquí y comenzar a hacer progresos en pos de nuevos avances en psicología. Y por esta sesión es todo.